Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, jóvenes. Vamos a empezar. Dando tiempo, pero creo que nos es suficiente. Vamos a analizar hoy en la tarde. Mi deseo es que agotemos dos pequeños capítulos del libro y son complemento de la unidad número 3 del programa. Ahí vamos. Pero a ver cómo nos va a llevar el tiempo y mucha lluvia. Ojalá que no vaya a haber interrupción, ¿verdad?, de la energía. Pero vamos, confiados. Si se dan cuenta, jóvenes, el tema que nos toca hoy relacionado con 4 conceptos jurídicos fundamentales, ¿no?, que finaliza siempre de carácter material, que son petición, acción, pretensión y proceso. Debo indicarles que son conceptos jurídicos, efectivamente. Para su aplicación ya es parte del derecho adjetivo. Normas jurídicas, supuestos y consecuencia jurídica de carácter adjetivo. Es decir, pues, estos términos con categoría jurídica encontramos en las leyes, pero en las leyes adjetivas o procesales. En Derecho 1 hablamos un poquito fue parte de análisis de ese primer momento. Por lo tanto, recalco, son de aquí hasta lo que vamos a ir a finalizar el curso, van a ser conceptos jurídicos, efectivamente, de carácter adjetivo, o sea, componente o integrante de las normas jurídicas del derecho adjetivo. Es decir, en otras palabras, de carácter procesal. Cuando hablamos de carácter procesal es porque se está actuando, se está recurriendo ante autoridades. Autoridades de carácter administrativo y carácter judicial, donde generalmente termina desarrollándose el derecho adjetivo. Hacemos valer un derecho sustantivo cuando se deja de cumplir, ¿ya? Entonces recurrimos a la autoridad para que se resuelva, ¿ya?, el conflicto por medio de otra persona. Bueno, petición. Arrancando. La lectura que ustedes han hecho del tema en el libro es muy corto, todo esto, y luego, como son, como dijera yo, conceptos de carácter procesal, práctico, ¿no? Han habido contradicciones en cuanto al criterio de aplicación de las normas de parte de los sujetos de derecho, de parte de los administradores de justicia, es decir, jueces, ¿no?, magistrados. Por lo tanto, por esas contradicciones y discusiones y que no se logra poner de acuerdo, pero mientras tanto afecta el derecho a un sujeto de derecho afectado, a un sujeto de derecho víctima por el incumplimiento de un deber jurídico. Entonces, en ese sentido, es que se ha tenido que recurrir para o plantear ante la Corte de Constitucionalidad para su análisis, fundamentación y apoyo para su interpretación y aplicación a casos concretos.
¿sí? Por eso es que en la lectura que han hecho ustedes en esta parte del libro, cuando termina de desarrollar el concepto en sí, hay doctrina, o sea, jurisprudencia. La jurisprudencia que me va a tocar hablar despuesito, tal vez la otra semana, previo al examen parcial, nos va a tocar por ahí. La jurisprudencia es otro concepto, ¿no?, que debemos de saber. Pues la jurisprudencia consiste, en pocas palabras, el conjunto de opiniones académicas vertidas por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí?, acerca de la formulación de dudas llegada a su conocimiento. Entonces, ellos hacen el estudio del tema, concepto jurídico, por ejemplo, petición, acción, pretensión. ¿Se han visto ahí? Hay muchas, un resumen, ¿no?, de varias sentencias que son fallos coincidentes, ¿no?, sobre cada tema. ¿Por qué? Porque, repito, porque en un momento no había concordancia, digámoslo de esta manera, de criterios, opiniones para su aplicación a casos concretos. Había divergencias, ¿no? Entonces, llega al conocimiento de la Corte, esta Corte, ¿para qué? Repito, fundamenten con doctrina, con opiniones, ¿verdad?, de científicos del derecho, autores, ¿verdad?, de la teoría del derecho, para desarrollar el derecho en caso concreto. Eso significa que al final de cada tema en el libro encuentran ustedes jurisprudencia, qué es lo que se ha dicho al respecto, ¿sí? Esto para que no lo vamos a entrar, porque no vamos a entrar a analizar cada sentencia, porque no es parte de nuestra formación, sino que solo hacer ver que ha dicho la Corte en forma resumida en cada expediente, para cada caso, ¿sí? A eso se refiere, para que no quedemos con duda, ¿no? Y por lo tanto, eso no va a ser parte del examen. Solo queremos saber, que ustedes sepan qué es petición, qué es acción, qué es pretensión y qué es proceso, así rápido, ¿no? Parte del derecho adjetivo, que decirlo. Bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno. ¿Qué es petición? Petición viene siendo de algo, de pedir algo, de solicitar algo, que en el caso de nuestra formación en derecho, jurídicamente entonces, pedir a que se otorgue una autorización en el ámbito administrativo, o que pedir a que una autoridad judicial conozca el incumplimiento de un deber jurídico adquirido en un contrato, por ejemplo, ¿no?, en un acto, por ejemplo, ¿no? O bien el Estado pedir a un juez a que se cumpla el deber de pagar el boleto de ornato, por ejemplo, ¿no?, que estamos nosotros, en ese sentido somos sujeto pasivo, ¿verdad? O bien de pagar si somos dueño de un vehículo, ¿verdad?, y pagar el impuesto sobre circulación del vehículo, ¿no? Entonces, el Estado resulta siendo el sujeto pasivo, y no se le cumplió el deber, pues él viene y pide a una autoridad de carácter judicial. En la nota introductoria de petición en el libro está muy resumida y muy clara, por supuesto, la explicación de este término, el término jurídico, que, como decía, en términos generales, esta palabrita de petición es utilizado, dice el profesor López Mayorga, que solamente en materia administrativa. Ahí sí, francamente, yo ya lo llamé por teléfono, que no estoy de acuerdo con ello, porque contraviene un poquito lo establecido en la Constitución política y también con la doctrina. Hay autores
que desarrollan este concepto jurídico de petición, que significa pedir algo a la autoridad, sin especificar qué tipo de autoridad o qué calidad de autoridad. ¿Sí? Término general. Petición significa pedir algo a la autoridad. Pedir algo, decía, para que se autorice el ejercicio de un derecho. O luego, pedir algo a que conozca el conflicto surgido en virtud del incumplimiento de un deber jurídico, ¿no? Y con el ejemplo que acabo de mencionar, porque en un contrato civil el deudor no pagó la renta, por ejemplo, de una casa. O bien, un ciudadano no pagó el impuesto de circulación de vehículos siendo propietario de vehículo, ¿no? Eso es un deber jurídico de parte, es decir, incumplido de parte del Estado. Sí, Telma, Patricia. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Telma. Este derecho de petición es de ambas vías, tanto de las autoridades como del ciudadano. Sí, así es, cabal. Así okay, es. Gracias. Ahora, muy bien. Gracias por esa misma, dos caminos o dos tipos de elementos, ¿no? Como sujetos de derecho, tanto un particular como la misma autoridad estatal, ¿va? De carácter administrativo. Y vamos a ir aclarando ahí. Él decía, cuando dije que no estoy de acuerdo con el licenciado López Mayorga, en virtud de que solo matiza en derecho administrativo. No es tan cierto. Porque, y él mismo anota textualmente en el libro, y si nosotros vamos al artículo 28, creo que vale la pena dejar bien claro esto, jóvenes. El artículo 28 en la Constitución Política, el que tenga la Constitución, sírvase a abrir la Constitución y que nos ayude a leer el artículo 28 de la Constitución. Dice derecho de petición. Muy bien. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Gracias, Rosario. Bueno. Jóvenes, solamente le agradezco la lectura para encontrar, pues, el por qué no estoy de acuerdo yo con el licenciado López Mayorga en el sentido que solamente sea administrativo. No. En el primer párrafo, si escucharon bien, cuando Rosario lee, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual, personal, ¿va? O colectivamente, pues en grupo o en una sociedad anónima, o los dos socios se dirigen a la autoridad planteando una demanda judicial o bien pedir algo a una autoridad administrativa. Pero eso es en términos generales. Es pedir algo, decía yo, a la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Podrá ser judicial, podrá ser administrativa. Muy bien. Y que estas autoridades están obligadas a tramitarlas y resolver conforme a la ley. Eso claro. En materia administrativa dice 30 días para resolver, ¿verdad? Sí. Y en materia fiscal. En primer párrafo, permítame, Telma. En primer párrafo estamos entonces para cualquier tipo de autoridad. Judicial, administrativa. Dos tipos de autoridad, perfecto. Primero, judicial. Tiene que conocer, ¿quiénes son las autoridades judiciales? ¿Los jueces? Eso, Luis Pedro, sí. Jueces y magistrados, pues. Los administradores de justicia, decía yo, son ellos. Perfecto. Cuando se llega ante ellos a plantear una petición, ¿por qué? Porque en un contrato, en un convenio entre dos sujetos, ¿no? Activo y pasivo,
celebraron un negocio jurídico, entablaron una relación, etcétera, pero una de las partes incumplió con su deber, su compromiso. Pongamos un ejemplo. Yo dije algo de renta, aquellas compras de cualquier cosa, cualquier materia a plazos, ¿no? Hay condición de pago mensual. Cuando se deja de cumplir con el pago, la parte activa, o sea, el sujeto activo del derecho, sale afectado, ¿no? Está afectado. Le pide y no hay respuesta, etcétera, ya hay conflictos de derecho, ¿no? El derecho del sujeto activo está afectado porque no se cumple con el pago. Entonces, su propiedad está afectada. Y el otro, el sujeto pasivo, porque tiene el deber jurídico de pagar. Pero como no cumple, entonces hay conflicto. Esta situación en conflicto se pone en conocimiento de un juez civil directamente. Entonces, hay una petición formulada en una demanda y todas las formalidades, se plantea la demanda ante el conocimiento de un juez civil. Y es el juez civil el que va a conocer el conflicto y abrirá todo un camino y tiempo y espacio para tramitar y resolver ese conflicto y termina en sentencia, ¿verdad? Eso y todo esto conforme a las leyes. Hay leyes sustantivas que el contrato donde está establecido, el Código Civil, ¿verdad? El conflicto surgido, pues está incumplido el deber jurídico. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Pues hay que pedir la intervención de una autoridad judicial para que conozca y resuelva ese conflicto, ¿no? Entonces, a través de un proceso. Por eso que está involucrado aquí el término proceso acá. Y él es el que tendrá que resolver el conflicto por medio del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? De la ley del organismo judicial, etcétera. Porque ahí, en esas leyes, está establecido el camino. Está establecido el comportamiento, ¿verdad? De todos los involucrados en este asunto. Luego, jóvenes, en el segundo párrafo, en materia administrativa, entonces ya matiza, ya pone atención. También se puede dirigir una petición ante una autoridad administrativa, a un ministro, a un director general, a un gerente, que sea, al IX, al Banco de Guatemala, a la municipalidad, cualquier ministro de Estado, se puede dirigir una petición. Que en educación, por ejemplo, los maestros, se solicita autorización para crear un colegio, un establecimiento educativo, para prestar el servicio de educación, ¿no? Primaria, bueno, todos los niveles que hay de educación. Esa petición es en materia administrativa. Ahí es donde la ley deja clara ese asunto dirigido ante una autoridad administrativa debe resolverse conforme a la ley. Por supuesto, ¿va? Por supuesto. En primer lugar, la Constitución, porque para ello dice resolver esa petición de autorizar el colegio en 30 días. Resolver, que eso es un acto. Después de todo el procedimiento administrativo que conlleva, o sea, el trámite en sí. Bueno, pero la resolución debe darse en el plazo de 30 días. Hay una ley al respecto para ampliar este segundo párrafo con 2 renglones, ¿no? Señores, sí, hay una ley también que se llama Ley de lo Contencioso Administrativo. Perfecto. Son las leyes que señala cómo se pide por escrito o hablado, pruebas, etcétera, y bueno, el trámite y la resolución de esa petición, que son 30 días. Muy bien. ¿Qué autoridad interviene? Bueno, la misma ley de lo contencioso administrativo indica, ¿no? Y otras leyes de carácter administrativo. Esa es la razón, el por qué yo no estoy de acuerdo con esta consignación que hace el licenciado López. No solamente petición administrativa que indica el segundo párrafo de la ley, del artículo 28, sino que también a la autoridad, términos generales, consignado en el primer párrafo. Sí, por favor, ¿por qué se pone usted en contradicción? Tal vez piensen usted, esa es la razón. La petición se dirige a cualquier autoridad, ámbito judicial o ámbito administrativo. Solo que este último, el ámbito administrativo,
la Constitución indica que para resolver una petición de carácter administrativo debe darse en 30 días. Bueno, ¿y cómo debe resolverse un juicio, jóvenes, civil, que del ejemplo que mencioné yo? Pues de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí hay un procedimiento señalado. Se presenta la demanda, si está bien hecha la demanda, se acepta, se emite una resolución que se llama decreto, se notifica esa resolución. ¿Para qué? Los sujetos en conflicto actúen, ¿ya?, dentro de un camino, llamémosle de esa manera, un espacio formal, correcto, ¿verdad? Porque la ley, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil lo establece, que es el proceso, que hay días y horas para presentar las pruebas, para diligenciar las pruebas, todos los medios de prueba que señala el Código Civil, y luego día y hora para la vista, luego auto para mejor resolver, para mejor fallar, perdón, y luego sentencia. No se vayan a asustar, yo solo estoy indicando. Esto de lo que relaté son actividades, ¿no?, que eso está señalado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay una ley que indica eso. Ahora, ¿cuánto tiempo? Ahí pasa más de 30 días, ¿verdad? Se tarda de acuerdo al asunto que se está conociendo, ¿ya?, que se está para resolver en sentencia en un proceso judicial, porque es el juez que está evaluando, está valorando toda nuestra conducta, todos los medios de pruebas que se menciona dentro de la demanda, ¿no?, y que se ponga en práctica, que se ponga en la vista. Todo esto hay un tiempo. El Código Procesal Civil y Mercantil indica el tiempo. De igual manera, la ley del organismo judicial. O sea, pues que sí, hay desarrollo, en primer lugar, presencia y desarrollo de peticiones, ¿no?, en ambos lados, judicial y administrativo. Perfecto. Entonces, aclaramos lo que dice el LIC acá, que no solo es materia administrativa, sino que también en lo judicial, y en lo judicial es tan bonito y tan amplio, de todo un poco que relaté. No se vayan a asustar, ¿verdad?, que eso va a ser parte de su formación posteriormente. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, la petición es la que se formula, pues, ante las autoridades. Está indicado en la Constitución Política, es un derecho y de carácter constitucional. Nadie puede violentar ese derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, derecho humano de todos los sujetos de derecho que concurrimos por necesidad a la autoridad administrativa o una autoridad judicial. Incluso, jóvenes, a los diputados de la República que también se pueden formular peticiones, ¿verdad?, para casos concretos en ese sentido. Ahora también hay otro artículo de la Constitución Política que indica la petición, cómo se desarrolla ese derecho de pedir algo a la autoridad de carácter político. Eso está indicado en el artículo 137 de la Constitución. Pueden buscarlo, ¿no? El ejemplo acá, derecho de formar un partido político, tenemos todos, ¿no?, integrarnos en un partido político y le damos vida como organización de carácter político, ¿no?, y nos dirigimos a la autoridad política, que es el Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, que hoy está en conflicto, ¿no? Ese derecho de petición exclusivamente corresponde a los guatemaltecos. Voy a retomar un poquito lo anteriormente indicado, que la petición, jóvenes, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, nos corresponde a todos los guatemaltecos, ¿no? Y además, a los extranjeros residentes en Guatemala. ¿Sí? Muy bien. Un extranjero que es comerciante, industrial en Guatemala, puede dirigirse a la autoridad administrativa
aeronáutica civil, por ejemplo, poner en práctica una línea aérea de helicópteros en Guatemala. O entra en conflicto con otra parte, ¿va? Donde tal vez alquiló un edificio para su negocio y entra en conflicto aquí, puede ser demandado, o el extranjero puede demandar ante un juez de carácter civil, ¿va? O también sujeto a derecho penal, ¿va? Si comete algún delito. Ahora bien, me van a perdonar si se me había escapado un poquito este argumento. Ahora, el artículo 137 de la Constitución Política establece la petición en materia política, decíamos. Es cuando se organiza un partido político o un comité cívico o cualquier organización, grupo de presión política, pero debe contar con la autorización para su presencia y actuación en el contexto nacional ante la autoridad que corresponde, que es el Tribunal Supremo Electoral en ese sentido. Este tipo de petición política solamente corresponde a los guatemaltecos, ¿no? Ahí está la gran diferencia. La petición en términos generales del artículo 28 corresponde a todos los ciudadanos guatemaltecos y también extranjeros residentes en el país. La petición en el 137 en materia política corresponde únicamente o es un derecho exclusivo para guatemaltecos, porque solamente los guatemaltecos podemos constituir partido político, comité cívico o cualquier tipo de organización política. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna duda? Es pedir algo a la autoridad. Muy bien. Y la autoridad puede ser administrativa y puede ser judicial, ¿no? Ok. Petición en materia política solo nos corresponde a los guatemaltecos. Muy bien. Y de ahí este tema, el derecho de petición. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, dígame. Respecto al artículo 28, ¿verdad? El derecho de petición. Ajá. Así como se está dando actual en la coyuntura actual, el derecho de pedir la renuncia, ¿formaría parte de aquí o no? Derecho de petición, sí, exactamente, claro, sí, colectiva. Porque se está pidiendo la renuncia. ¿Y quién va a aceptar la renuncia? El presidente de la República. Eso escuché yo. A Yamatei le están pidiendo que saque a la doña esta. Eso es derecho a petición de carácter administrativo. Ajá. Colectivamente. Ahí cae. Sí, no. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, todo lo relacionado con este término jurídico, de las dudas que ha surgido en la práctica, son las que establecen la jurisprudencia que está integrado al final de este tema, ¿va? En el librito, ahí están los expedientes. Solo esto para los estudiosos, si quieren hacer un estudio profundo, ¿va? Del tema, deben tener en cuenta lo que dijo la Corte de Constitucionalidad en su momento para cada caso, ¿no? Y ahí están las resoluciones emitidas en su momento, por supuesto, cuando se formuló ahí sí que la petición de estudio, ¿no? De parte interesado, jueces o particulares, abogados, y la Corte de Constitucionalidad ha hecho los estudios. Ahí están para fundamentar y ampliar más el uso del derecho de petición, ¿no? Muy bien. Ahora el otro concepto jurídico, acción. Son cortos, con el apoyo de los autores para irnos aclarando qué se entiende por acción. Es decir, este término jurídico, ¿qué significa? ¿Va? En términos generales, para nosotros nos interesa con categoría jurídica, ¿va? Pero en términos generales, jóvenes, en el uso cotidiano del lenguaje, entre todos los seres humanos que dan a entender con este término, acción. O buscar algún sinónimo de acción.
posiblemente accionar, pero yo no sé si hay verbo accionar. Son aquellos verbos tan especiales que la Real Academia de la Lengua Española nos pone a nuestro alcance para interpretar. Pero la verdad, jóvenes, para mí, a ver qué dicen ustedes, acción significa actuación, ¿no? Actuar, movilizarse, ¿no? O poner en movimiento actitudes, deseos, voluntades, ¿no? Eso, algo así se entiende, ¿no? Por lo tanto, acción, si es de actuar, si es de movilizar, pues definitivamente es un poder, ¿no? Viene siendo un poder o una posibilidad que tienen las personas como sujetos de derecho de actuar, de hacer, de movilizar algo, ¿no? De caminar algo o encaminar algo ante una autoridad. Quedémonos con un juez. Voy a actuar para poder solucionar un conflicto que tengo o un conflicto que tenemos con el dueño de la casa que me está exigiendo el pago, ¿no? Generalmente los contratos de arrendamiento pues, se consigna, ¿va? Que el pago de la renta se hace de manera anticipada al inicio del mes y que deberá hacerse dentro de los primeros 5 días de cada mes. Esas son condiciones. Si alguien pasa 6, 7 días, ya a veces los propietarios arrendantes llaman, presionan para que se les pague, ¿va? Sí, y si el arrendatario deja de cumplir porque tuvo conflicto laboral, tuvo enfermedad, etcétera, alguna situación dada, y el que quiere imposibilita cumplir puntualmente con el pago. La otra parte, a ver, digámoslo, sin consideración, actúa, acciona, ¿eh? Actúa ante un juez para poder cobrar rentas u obligar a su arrendatario a que cumpla con el pago. Y muchas veces, ¿verdad?, se solicita que desocupe la casa. Pues son solicitudes, peticiones que se formulan ante un juez. Muy bien. Entonces, tal vez podemos damos a entender pues, de que acción significa actuar, ¿no? Encaminar una situación dada entre las relaciones jurídicas mantenidas entre dos sujetos de derecho. ¿Sí? Muy bien. Y esto no necesariamente solo entre los particulares, puede también actuarse un particular en contra de una autoridad administrativa. O bien una autoridad administrativa puede actuar en contra de un particular. En estos últimos casos, cuando el gobierno celebra un contrato de carácter civil por arrendamiento de un edificio, o compra de un edificio, qué sé yo. Pero si se incumple alguna de las condiciones o deberes establecidos en el contrato, pues una de las partes puede actuar, pues, ya, como particular. El Estado puede demandar a un particular, o el particular puede pagar al Estado porque el Estado se comprometió a pagar el valor de la compraventa de un edificio y el Estado deja de cumplirla. Puede accionar o puede actuar en contra del Estado, el órgano administrativo que corresponde. Entonces, jóvenes, el término acción es un concepto vinculado muy estrecho con los conceptos de jurisdicción, con el concepto de Estado, norma jurídica y sujetos de derecho.
y su ejercicio deviene del incumplimiento del deber jurídico, tal como indicamos con los ejemplos, ¿no? Aquí mencionamos poder actuar ante un juez, pues el juez tiene jurisdicción para conocer conflictos, o sea, pues tiene facultad legal, porque para eso está nombrado, administrador de justicia, tiene jurisdicción para conocer un conflicto surgido entre particulares. ¿Incumplimiento de una norma jurídica? Sí, una norma jurídica de derecho subjetivo, ¿verdad? Uno es propietario, el otro tiene derecho de arrendar. Se acercaron y celebraron el contrato. Ahí se concretó el derecho subjetivo y se convierte en derecho objetivo, ¿verdad? Y toda esta relación se dio entre sujetos, personas, ¿verdad? Sujeto activo y sujeto pasivo. Por el incumplimiento de un deber es que surge la acción. El supuesto jurídico y su consecuencia jurídica, pues definitivamente la consecuencia jurídica era o es cumplir las condiciones dentro del término, cantidad, calidad, etcétera, por ejemplo. Y si se deja de cumplir con ese deber, pues surge el conflicto que decíamos. ¿Y qué? Una de las partes afectadas recurre, actúa, ¿no? Judicialmente ante una autoridad judicial para hacer valer su derecho, ¿no? El derecho de propietario, el derecho de dueño de la cosa. Por lo tanto, jóvenes, para cerrar este aspecto acá, en el libro encuentran ustedes de manera resumida y así una explicación técnica, carácter jurídico del término, ¿no? Y yo encuentro en ese libro varios autores. Entre ellos está el profesor Eduardo García Maínez, que yo siempre les indico a ustedes, un autor clásico y que recoge pues los elementos necesarios para dar a entender cada concepto en este sentido. Por lo tanto, el profesor García Maínez dice acerca de la acción como la facultad de pedir algo. Ahí encontramos a los órganos jurisdiccionales la aplicación de normas jurídicas a casos concretos. Contrato de arrendamiento que dijimos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación, en caso necesario, hacerla efectiva. Por supuesto, cuando se plantea una demanda, ¿no?, ante el conocimiento de un juez civil, es porque efectivamente hay normas jurídicas establecidas por las partes en el contrato. Y una de las normas establece la obligación de pagar la renta mensualmente, puntual, dentro de los primeros 5 días, etcétera, en la residencia del arrendante, bueno, una serie de condiciones. Y si se deja de cumplir ese deber, pues ahí está entonces el surgimiento de la actuación del sujeto afectado ante la autoridad judicial. Y asimismo coinciden con los otros profesores o autores del derecho que hablan, que desarrollan, que aportan su conocimiento y que nos ayudan a nosotros a entender el concepto de manera clara y doctrinaria, con los autores que tenemos a continuación en este librito. Ahora, jóvenes, el término de acción, la forma que hemos venido ahorita, la facultad de pedir algo, ¿no? O plantear al conocimiento de autoridad del conflicto, el surgimiento de un conflicto, también está establecido desde la Constitución Política de la República de Guatemala. Y está consignado, o lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política,
De igual manera, les pido que vean su artículo 29. Nadie nos puede impedir o nadie puede impedir el ejercicio del derecho de actuar, de accionar ante autoridad, porque la Constitución concibe como un derecho y una garantía a favor de las personas o ciudadanos, en este caso. El artículo 29. Alguien que nos ayude con la lectura. Bueno, ¿ninguno tiene la Constitución? El artículo 29, licenciado. Sí, Telma, muchas gracias, sí. El libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Ajá. Ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy amable. Primero, todos los sujetos de derecho tienen libre acceso a las dependencias, a las oficinas públicas, es decir, del Estado, tanto administrativas como judiciales. Tenemos acceso para plantear nuestras acciones y que las autoridades están constituidas para resolver, para conocer, tramitar y resolver el conflicto, tanto administrativo como judicial, que en el caso que estamos viendo aquí. O sea, pues, la acción o actuación, ¿tá?, es una garantía concebida desde la Constitución política para todos los guatemaltecos. Los extranjeros, si están y entran en conflicto, ellos pueden acudir solamente en la vía diplomática, en caso de denegación de justicia. Primero, como extranjeros residentes en Guatemala, tienen su domicilio en Guatemala, para ellos es la aplicación de la ley nacional, ¿no? Si entran en conflicto o tienen conflicto en una relación jurídica entre particulares o dentro de una relación jurídica con cualquier autoridad administrativa, ellos pueden acudir a los órganos jurisdiccionales ante un juez competente. Ahora, viene un juez con o sin razón, ¿no?, de que no acepta una demanda o una acción formulada por un extranjero sin mencionar, sin razonar el rechazo. En ese sentido, y hay conflicto entonces entre un extranjero y la autoridad judicial. En tal sentido, recurre a la vía diplomática para que intervenga, ¿no? La intervención ahí no es imponer, obligar, sino que ver cuál es el conflicto, ¿no? Y apoyar en la solución del conflicto. Eso es lo que hace la vía diplomática. No hay obligación, porque un diplomático no juega, ¿eh? Entonces, pero sí ayudan a ver la solución del conflicto, por qué no se recibió para su trámite una demanda, por ejemplo, ¿no? Pero del extranjero nada más. Muy bien, entonces, jóvenes, tanto la petición, entonces ya vimos, artículo 28 y luego el 132, por ahí, en materia política, ya dejamos claro, en Guatemala. Ahora el segundo término, que es la acción, la posibilidad o facultad de actuar, ¿verdad?,
digamos, de presentarse pues, ante un órgano jurisdiccional. En ese sentido, está concebido en la Constitución Política, artículo 29. Es una garantía constitucional. Nadie puede impedir el acceso a la administración de justicia o bien también a la autoridad administrativa. Muy bien. En cuanto también conflictos, digámosle en ese sentido, en cuanto a la interpretación de esta garantía constitucional de la acción, ¿no? Y aplicación para caso concreto por parte de jueces o por parte de una autoridad administrativa, ha dado lugar también a que se ponga a conocimiento de la Corte de Constitucionalidad, porque es una norma constitucional, artículo 29. Si entra en conflicto para su interpretación y aplicación para caso concreto por un juez, digamos, no se desarrolla la acción formulada, porque hay argumentos, hay ideas, hay posturas acerca, ¿no?, por parte de una autoridad, y por lo tanto no se desarrolla la petición. Eso ha dado lugar, pues, a recurrir a autoridad superior en ese sentido, para que analicen profundamente, ¿no?, con el apoyo de la doctrina del derecho, este término o este concepto jurídico, y han asentado también jurisprudencia. Entonces, pues, análisis hecho en cada caso formulado ante la Corte de Constitucionalidad acerca del concepto acción, también son los que están resumidas en varios expedientes relacionados con cada caso. Y eso es lo que está al final de este concepto, jóvenes, en el librito que tenemos de apoyo y que ustedes lo están leyendo franco y sincero. No se van a asustar, ¿verdad?, porque es un resumen acerca de la razón, ese es lo que les estoy manifestando, acerca de las diversas interpretaciones, la verdad, del concepto. Dificulta su aplicación y, por lo tanto, solución de conflicto de derechos. Entonces, ha servido muchísima esta intervención de la Corte de Constitucional acerca de. Por lo tanto, en términos jurídicos y técnicos, hay doctrina asentada al respecto, dice uno, para sustentar que la acción establecida en la Constitución Política como garantía estoy ejercitando en el presente caso, por ejemplo, ¿no? Y que los jueces, cuidadito dirían ustedes, ¿verdad?, no lo pueden rechazar. Que una autoridad administrativa también no lo pueden rechazar. Porque tan corta la consignación del precepto ley constitucional, artículo 29, que muchas veces da lugar a duda, ¿no? Para muchos no tiene claridad, no tiene alcance. Para la persona que tiene necesidad de dirigir su atención en el término y que, bueno, queda con duda. Por parte de un juez, y son los abogados, ¿no?, que hacen ver y hacen valer posturas y ponen en conflicto de un juez. O bien el juez tiene su propia postura y aplica esa garantía para caso concreto, pero el resultado finalmente afecta a los intereses uno de los sujetos procesales, ¿no? Tal sentido es que ha intervenido la Corte de Constitucionalidad para aclararles. Realmente así se refiere y así se entiende por este apoyo técnico que tenemos en nuestro sistema, ¿no?, acerca de un derecho. Y así, jóvenes,
hay constantemente intervención de la Corte de Constitucionalidad acerca de la interpretación de las normas constitucionales. Bueno, pasemos al tercer concepto. Pretensión. La pretensión en términos jurídicos tiene su explicación, ¿verdad? Porque la pretensión es un término, si vamos a recurrir a un diccionario, nos puede dar alguna referencia, ¿verdad? Y comúnmente nosotros, el concepto de pretensión, joven, que también a veces hay que tener cuidado, pero nosotros que somos técnicos en derecho, sabemos a qué se refiere el concepto, pero en un ámbito social, al aplicar término de pretensión viene siendo como ofensivo, ¿no? Peyorativo, pretencioso. Y, bueno, y otros argumentos. Pero con categoría jurídica, la pretensión significa, entre otras palabras, querer o desear resolver un conflicto jurídico. ¿Ya? Es el deseo de que te resuelva un conflicto. Por lo tanto, en términos jurídicos, la pretensión significa, algunos doctrinarios dicen, o autores mejor dicho, dicen, viene siendo como una declaración de voluntad hecha ante el juez, frente al adversario, dice la doctrina. Es decir, jóvenes, en un conflicto surgido por el contrato de arrendamiento que hemos venido poniendo como ejemplo, ese contrato de arrendamiento, hay dos sujetos, ¿verdad? Uno de ellos incumple con su deber, generalmente el sujeto pasivo, el obligado. Al incumplir con su deber jurídico, hay conflicto, surgimiento del conflicto. Y ese conflicto ya está fuera de los alcances y capacidad de los sujetos jurídicos, ¿no? Hasta pelea, ¿no? Ya no se pueden hablar y por lo tanto vamos a resolver este asunto ante un juez. El sujeto que pide y acciona o actúa ante un juez civil definitivamente hace ver o hace uso de su deseo a que ese juez resuelva el conflicto sobre su derecho de propietario de la casa. Su pretensión es que el juez le dé la razón. En otras palabras, pretendo que el juez me dé la razón. ¿Por qué? Porque mi derecho de propietario está afectado. Tengo en arrendamiento mi casa y el arrendatario, no cumple con su deber jurídico, que es el pago, que no cumple con pagarme la mensualidad, dicen los ciudadanos, ¿no? Sujeto activo de derecho. Entonces, va y recurre ante un juez. Entonces, su pretensión es que él quiere, él desea que el juez, al conocer el conflicto, le dé la razón. Muy bien. Al obtener la razón, pues por supuesto, es una sentencia. Posteriormente, del desarrollo del trámite, ¿no? del juicio, con los medios de pruebas, justificando, ¿no? Su pretensión. Quiero que se concretice mi petición, que estoy afectado como propietario, ¿no? Y en este contrato, donde establecimos primero la relación jurídica, celebró el negocio jurídico a través del contrato de arrendamiento y se incumple. Una de las partes incumple con su deber jurídico. Por eso es que la pretensión, un concepto jurídico de carácter procesal, decía yo,
porque se refiere cabalmente a la intención de uno de los sujetos de derecho de llevar al conocimiento del juez, ¿verdad? Y que conozca del asunto, pero que realmente lo que se busca es la satisfacción de su pretensión. Mi pretensión es que mi derecho esté protegido, y que esa protección me lo puede dar un juez. Lo quiero lograr. Quiero conseguir que el otro sujeto, por su deber jurídico incumplido, que cumpla con el pago y que sea expulsado del inmueble, por ejemplo, ¿no? Todo esto constituye pretensión del sujeto procesal. O sea, pues, se maneja, es un concepto que va a aparecer, que va a decir, en nuestro lenguaje jurídico, como estudiante de Derecho y como abogado, por supuesto, ¿no? En la práctica. Entonces, jóvenes, si viene siendo, como dice acá en el librito que tenemos, viene siendo como una declaración de voluntad, por supuesto, del afectado, que decía yo, sujeto activo o propietario de la casa, pues él declara ante un juez, por medio de formalidad, escrito en un memorial, que su arrendatario incumple con el pago de las mensualidades, o sea, el deber jurídico incumplido. En tal sentido, se constituye en su adversario porque hay un conflicto. Y hay pleito o pelea, como dije anteriormente yo, entre las partes, y eso no pueden resolverlo ellos, como sujeto, ya necesita de un árbitro, necesita de un tercer dirimente que conozca el asunto y que le dé la razón a alguno de las partes. Pues el que formuló la petición, el que está actuando como dueño de un derecho, pues del plano conlleva su deseo, su querer, ¿verdad? De que el juez le dé la razón. Esto es, en términos generales, constituye la pretensión. Tal virtud, jóvenes, para finalizar, la pretensión entonces se constituye en una institución de carácter procesal, es decir, una institución del derecho procesal, en virtud del desarrollo doctrinal de la acción, y que, ya dijimos, y de plano, etimológicamente, ¿ves? Deviene del sentir, del querer o desear algo, ¿no? Que se resuelva. Y esa resolución lo da un juez. Muy bien. El concepto fundamental de la pretensión es de orden procesal, entonces, ¿no? No encontramos la pretensión en un derecho sustantivo, sino que dentro del derecho adjetivo, campo del derecho adjetivo, o procesal, o derecho practicado ya, en el campo de la práctica. Y está relacionada con el concepto que ya vimos un poco, la acción, con la petición, y, entre otros, está relacionado su desarrollo, su desenvolvimiento por medio de un juez con el concepto de proceso. Y eso es lo que nos toca seguidamente, ¿ya? ¿Qué significa el proceso? Seguidamente. Pero con el análisis de este término de pretensión, por favor, jóvenes, lo leemos en el librito. Hay autores también que nos apoyan con sus definiciones para darnos a entender la explicación de manera clara acerca de este concepto. Y ahí encontramos que la pretensión es un derecho, o es el derecho en movimiento, que cabal dijimos anteriormente, y de carácter objetivo, porque constituye un acto que, cuando se ejercita ante la intención de generar
los presupuestos necesarios para incidir en una resolución acorde a los derechos e intereses del sujeto activo. Es decir, al formular la pretensión, el que formula la petición, el que formula la demanda, pues, dentro de eso va, o es producto de su pretensión, es que para que el juez le dé la razón en un momento, ¿ya? Final, dentro de un proceso, que le dé la razón a él, es que él, desde un principio, al plantear su pretensión, tiene que justificar, ¿verdad?, que es propietario del terreno, que hubo un contrato en su momento de arrendamiento y que en este contrato están establecidas estas condiciones que constituyen, ¿va?, normas jurídicas entre ellos, y que estas normas jurídicas tienen presupuesto y tienen consecuencia, ¿no? Y la consecuencia es el pago a que se sometió la otra parte. Y este pago, como deber jurídico, se ha incumplido. Por lo tanto, hay involucramiento de estos cuatro conceptos, ¿no? En una sola actuación. Se van a dar cuenta en su momento. Finalmente, una característica de la pretensión es que la pretensión, jóvenes, ya indicamos, se tiene que llevar al conocimiento a una persona distinta dentro de la relación jurídica originaria. Es decir, la relación jurídica formulada por medio de ese contrato de arrendamiento, ¿no? Solamente dos personas. En un contrato de arrendamiento generalmente se apoyan con un fiador, ¿verdad?, en la práctica aquí en Guatemala. Pero esto se constituye en un sujeto pasivo, de todas maneras, porque apoya al arrendatario. Sujeto pasivo porque adquirió un compromiso, un deber jurídico, ¿no? Se incumple. Esa es la razón del fiador, ¿verdad? Por lo tanto, son sujetos pasivos. Bueno, solamente se da, no se puede dar, mejor dicho, perdón, no se puede dar la pretensión, la solución de una pretensión, el conocimiento de una pretensión entre las partes, ¿no? Sino que necesariamente hay que llevarlo al conocimiento de un tercero, una persona distinta al conflicto, pues, ¿ya?, distinto al surgimiento del conflicto, que esa es la característica del desarrollo de la pretensión. Esa pretensión se tiene que llevar al conocimiento de una tercera persona, que es Juez. El juez. Muy bien. Bueno, y de ahí, jóvenes, ahí está el profesor Cotiuri, paraguayo, muy excelente para de decirnos algo acerca de, por favor, le lean ustedes, y yo considero hasta en este momento son términos muy sencillos, ¿no?, de comprender, de comprender, y está apoyado de manera resumida en el librito que tenemos de apoyo. Por último, el concepto de proceso, que hemos venido mencionando un poquito. Ahora vamos a finalizar explicando, pues, su sentido. ¿Por qué aparece proceso también como final de la petición, de la acción y de la pretensión? La palabrita proceso, esto definitivamente resulta una institución de carácter procesal. Al decir aquí una institución de carácter procesal, significa que surge como consecuencia de una obligación legal de desarrollar una petición formulada, de desarrollar esa acción dirigida a la autoridad para conocer una pretensión. ¿Cuál es la pretensión de uno de los sujetos? Muy bien, lo vamos a tramitar, lo vamos a resolver en su momento, dentro de una formalidad
dentro de un orden, ¿no? Formal, es decir, concatenado, con lógica, ¿no? Para producir jóvenes actuaciones relacionadas con la pretensión formulada. Y así llegar a una etapa de conclusión del conocimiento de esta pretensión, ¿verdad?, formulada en su momento, que se llama sentencia. Hace un rato leímos el artículo 28 y otras normas que dice que para resolver de conformidad con las leyes, ¿no? Las leyes señalan la forma de tramitar y resolver, tanto administrativo y aquí. Administrativo ya quedó claro que hay 30 días, ¿no? Pero lo judicial, decíamos, y aquí vamos a finalizar, que para cada petición formulada de carácter judicial, en esa petición conlleva la pretensión de proteger un derecho, formulada por el propietario, un señor, un sujeto de derecho, ciudadano, propietario de un bien inmueble, porque dice que se incumplió con el deber de la otra parte de pagar. Quiero recuperar, quiero restaurar mi derecho de propietario de un inmueble. Y todo esto, las leyes señalan tanto conducta del juez, conducta de las partes, ¿verdad?, que recurren, que formulan la pretensión, o que formuló la pretensión, y luego hacerle saber al otro sujeto que es demandante, también él tiene que manifestar una conducta, ¿va? Tiene que llevar un desenvolvimiento legal dentro de una etapa. Y esa etapa constituye orden formal dentro de un tiempo y espacio para tramitar y resolver el conflicto surgido. Eso se llama proceso. El proceso significa como camino ordenado, ¿eh?, claro y definido para dar los pasos, ¿eh?, para encaminar el desarrollo del conocimiento de mi pretensión. El juez tiene que adecuarse dentro de un parámetro legal que le indica: usted actúa siempre y cuando hay una demanda, ¿no?, y clara cuál es la pretensión formulada. Muy bien, ¿qué tipo de juicio es, ¿verdad? Pues tal vez un sumario de desahucio, diríamos, ¿no? Un juicio especial. Bueno, y para ello el Código Civil y Procesal Civil y Mercantil indica cómo debe desarrollarse una pretensión formulada en una demanda. ¿Ya? Hay días para notificar a la parte demandada, que sería el sujeto pasivo, ¿no?, que incumplió el deber. Y luego, esperar de él la respuesta, ¿no?, su conducta. ¿Qué medios de prueba formula o acompaña? Pues definitivamente lo tenemos que aceptar, pero tiene que estar acorde con la ley. Razonable, por supuesto, no va a acompañar un documento o un medio de prueba falso, ¿no?, legalizado, todo dentro del parámetro legal. Y hay un orden establecido. La misma ley procesal, que en este caso civil, procesal, civil y mercantil, para cada juicio, un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio ejecutivo, un juicio civil de carácter familia para plantear el divorcio. Hay formalidades, ¿no? Hay formalidades, hay tiempo, hay etapas, ¿ah?, donde se desarrolla, por ejemplo, la notificación que dije, recibir la contestación de la demanda, luego conocer, evaluar o valorar los medios de prueba, ¿no? Hay otra etapa. ¿Cuántos días? A saber, pero la ley pone 30 días, por ejemplo, y luego después de estos 30 días hay 3 días para, se da otra etapa a favor de los sujetos, ¿no? Día y hora para la vista, le llaman. Ahí hay que manifestar una conducta. Se presentó
las respuestas del día y hora para la vista significa que cada una de las partes, ¿verdad?, se le da intervención y hace un resumen de todo lo actuado. Aquí está. Y puede decir, no estoy de acuerdo, ¿no?, faltó algo, debe practicarse, debe ampliar, etc. Y la otra parte posiblemente igual o conforme. Si hay todavía observaciones de incumplimiento de alguna diligencia, puede desarrollarse la otra etapa que se llama auto para mejor fallar. Significa, hay que revisar, pues, o hacer o cumplir el vacío, lo faltante en este proceso. Cumplido todo esto, entonces se tira, perdone la expresión, al espacio, que son 5 días después de este acto, para emitir la sentencia. O sea, pues, hago este relato con ustedes, que significa tiempo y espacio. Ese tiempo y espacio para tramitar un asunto, en este caso un juicio, hasta su resolución, significa proceso. Porque indica indicación de desenvolvimiento. Significa encaminar el desarrollo del juicio, ¿no? Y ahora se me salió el concepto de juicio. Este es sinónimo de proceso, ¿no? Proceso o juicio son sinónimos, jóvenes. ¿Por qué? Porque juicio es un juicio que se tramita dentro de un proceso. Y el proceso se inicia, se abre. Un proceso que indica tiempo y espacio para tramitar en virtud de un conflicto, en virtud de un juicio. El juicio significa conocer y emitir juicio. Y el juicio lo emite el señor juez, el órgano jurisdiccional competente. Por lo tanto, don Eduardo Cocciuri, en el libro, tomando un poquito, ¿cómo nos explica él este concepto? Y cabal dice que puede definirse el proceso como una serie de actos jurídicos vinculados, que serían los medios de prueba, por ejemplo, decía yo, o notificaciones, bueno, cualquier actividad que se haga dentro del proceso, que entre sí por el fin de que se quiere obtener mediante ellos y regulados por las normas legales. ¿Cuál es el fin de cada acto? Pues de plano algún resultado, ¿no? Y que eso ayudará para resolver el conflicto, para tener elementos de juicio del señor juez. Y todo esto tiene que estar regulado en la ley. Esto lo dice en pocas palabras don Eduardo Pallarés, procesalista. Cabalmente es un abogado, digámosle, litigante, ¿no?, que conoce bien del derecho procesal, porque eso es cabalmente lo que hace un abogado litigante, de manejar las leyes procesales. Porque hay horas, hay días, tiempo, pues, ¿no?, indicado en la ley para actuar. Si no se actúa en un tiempo legal indicado por el juez, jóvenes, en virtud de la ley, precluye, ¿va?, y pierde uno, pues, en ese sentido. Entonces, hay que estar muy activos dentro de los procesos judiciales. Y finalmente, contamos, y muy bueno, la verdad, en Guatemala, no sé si vive el abogado y ex profesor de la Facultad de Derecho Procesal Civil y Mercantil, don Mario Aguirre Dogoy. No sé si han visto libros de él, que es muy importante, ¿no? Ese es el autor, jóvenes, del actual Código Civil y el actual Código Procesal Civil en Guatemala. Bueno, don Mario Aguirre dice, el concepto de proceso significa una serie, ¿viste?, o constituye una serie o sucesión de actos que son demanda, emisión de resoluciones, notificación de la resolución, esperar la conducta, a ver si se contesta en la demanda, acompaño medios de pruebas, etcétera, y luego evaluación de esos medios de prueba, o examen, ¿verdad?, de los medios de prueba, etcétera, se llama periodo de prueba. Todo esto, jóvenes, tiene que darse, realizarse o ejecutarse, ¿va?, dentro del proceso. Eso conlleva o es parte, pues, de un proceso. Son actos ordenados, decía yo, ¿va?, paso por paso. ¿Ya? De lo que se dijo, se hace. De lo que se dijo,
se ejecuta, y aquí está. ¿Para qué? Para que arroje un resultado. Ese resultado va a servir de sustento al señor juez, elemento de juicio para el señor juez en su momento. Es un orden lógico, decía yo, es un orden formal dentro de un periodo de tiempo para desarrollar la pretensión formulada. Esto es lo que indica nuestro profesor Mario Aguirre. El proceso, repito acá, el proceso significa una serie o concesión de actos que tiende a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado, instituidos especialmente para ellos. Pues en materia judicial o en el ámbito judicial, repito, están las leyes procesales, especialmente para materia civil está el Código Procesal Civil y Mercantil formulada por Mario Aguirre Godoy. Y al decir él de los órganos del Estado en términos generales, pues también en materia administrativa hay que actuar dentro de la legalidad. Hay un procedimiento administrativo que significa también orden, ¿no? Legal, formal para actuar. Tanto el que recurre como la autoridad que debe actuar poner su actuación dentro de los parámetros legales. Artículo 28, en materia administrativa, tramitar y resolver en 30 días, ¿no? Y ahí ya leímos, ya estamos claros en materia administrativa. Pero en materia judicial, diríamos, tiempo más largo, dependiendo el asunto o el derecho en conflicto. Eso en cuanto al proceso y la naturaleza jurídica del proceso, en qué consiste o para qué está establecido el proceso. Pues definitivamente un proceso consiste en determinar si el fenómeno, el problema, el asunto que da origen al planteamiento de la pretensión, sean pues figuras, temas o derechos, ¿verdad?, conocidos legalmente, ¿no? Si por el contrario, si se formula una pretensión, perdóneme la expresión, alocada, irrazonable, que no está establecido en la ley, es decir, que no merece ser conocido por la autoridad, pues definitivamente no constituye proceso. Proceso consiste en determinar el fenómeno. Nosotros ya vimos el fenómeno político. Allá la autoridad tiene que desarrollar un proceso y si se formula acá la pretensión de crear un partido político, ¿no? Autoridad administrativa, la pretensión de crear una empresa mercantil, por ejemplo, tiene que dar autorización, registro mercantil, ¿no? Esa es materia administrativa. Y la pretensión de que el juez me dé la razón, ¿verdad?, de que se me dejó de pagar la renta por alquilar mi casa, eso también es parte de un proceso de carácter judicial, ¿no? Depende, ¿no? Pero si nada, el problema, nada que ver, diríamos, en el derecho, pues evidentemente no constituye el derecho. Entonces, jóvenes, en términos generales, dejamos el análisis de estos 4 conceptos que termino diciendo de carácter procesal, ¿eh? Es cuando un derecho entra en conflicto. Eso es lo que constituye estos 4 conceptos. Igual manera, el proceso, porque a veces se da contradicciones, ¿verdad?, entre 2 conceptos que ustedes tal vez han escuchado y hay que, bueno, se va a definir posteriormente, ¿no? Proceso con procedimiento, ¿ya? Muchas veces da la mala interpretación, pero cada concepto, joven, está establecido pues para desarrollar cabalmente alguna petición, es cierto, ¿no? Pero se tiene que tomar en cuenta el tipo de problema, es decir, las necesidades de la población, etcétera, en ese sentido, y qué tipo de derecho se debe aplicar, construir, restaurar, qué sé yo, cuando hay conflictos.
Y al respecto, de igual manera, la Corte de Constitucionalidad ha intervenido con dar, la verdad, su opinión técnica, su opinión científica, digamos, doctrinario, porque hacen estudios, hacen análisis al respecto de un asunto en conflicto, y esto es lo que ha hecho la Corte al respecto de esta palabrita, dicen ustedes, de este término, proceso, y ahí encontramos en el librito varios expedientes formulados allá relacionados con el término del proceso. Por lo tanto, esta constituye doctrina, constituye pues derecho para argumentar mejor o de manera amplia un proceso. El concepto de proceso, si entra en conflicto por medio de un juez, entra en conflicto por una autoridad administrativa, porque muchos ignoran, por supuesto, los conceptos jurídicos. Y para ello tenemos que basarnos, y qué bueno, existe doctrina al respecto. Quiere decir, no hay duda, no puede dar lugar a dudas, a lagunas por ahí, o mala interpretación y consecuentemente mala aplicación de una norma jurídica acerca de, en este caso, el proceso. Tenemos doctrina suficiente. De igual manera, les digo, de apoyo está acá, que nosotros no lo entramos a analizar, porque esto sirve para un caso concreto, ya para un abogado litigante, en ese sentido. Bueno, realmente llegamos a la hora. Lástima que no llegamos, porque ahorita interrumpimos nuestra comunicación porque ustedes van a entrar a exámenes la semana que viene. Es decir, lunes 9 y miércoles 11 no nos vamos a ver. Hasta lunes 16, ¿verdad? Y miércoles 18. Jóvenes, quiero pedirles un favor. Avancen ustedes con la lectura de otros dos conceptos procesales, que es la sanción y la coacción. En el librito, o nuestro libro de apoyo, está detectada de manera clara la sanción y coacción. Jóvenes, en una sola palabra yo puedo resumir con ustedes, perdón. Castigo. La sanción viene siendo un castigo. La sanción. Y ese castigo impuesto por un juez, autoridad judicial. A pesar del castigo señalado, no se cumple por parte del obligado, se hace uso de la fuerza, que es la coacción. Un solo ejemplo. El obligado de pasar pensión alimenticia es un ejemplo muy practicado, digamos, en Guatemala. Un papá no pagaba y se le obligó a pagar la pensión alimenticia en un juicio. Debe pagar mensualmente una cantidad X. Y él se compromete, muy bien, y firma la resolución y salió la sentencia. Pero resulta que el primer mes, en 2 meses, él no pagó. Señores, se tiene que obligar por la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? Se convierte en penal, ¿no? Incumplimiento de deberes. Se va preso el hombre. O sea, ese castigo que decía de pagar pensión alimenticia obligadamente, ordenado por el juez, todavía se incumple y por lo tanto apliquemos la fuerza, pues. Orden de captura y encerrar al obligado. Solo con este ejemplo yo cierro estos 2 últimos conceptos. Léanlo, por favor, y nos vemos el próximo día de clases. Les deseo muchos éxitos para el lunes en adelante. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.